Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Ayer comenzó el juicio en Reino Unido sobre si Craig Wright es Satoshi Nakamoto o no lo es. El informático australiano Craig Wright, quien afirma, como sabemos todos, desde hace años ser el inventor de Bitcoin, comenzó a ser juzgado este lunes en Londres tras una denuncia que le acusa de ser un impostor. Esta denuncia la puso Crypto Open Patent Alliance, COPA, una organización sin ánimo de lucro creada para mantener la tecnología de las criptomonedas libre de patentes. Bueno, pues esta organización demandó a Wright por decir que es Satoshi cuando ellos opinan que no lo es. Durante el juicio, Wright permaneció impasible en el tribunal mientras escuchaba el resumen del caso en su contra. La principal defensa de Craig Wright es: nadie más ha dicho ser Satoshi Nakamoto desde 2016. Vamos, que yo me lo pedí primero, así que como nadie más se lo ha pedido, pues soy yo. Bueno. En el juicio, gran parte del público asistente son fans de Bitcoin Satoshi Vision, como sabéis, un spin-off de Bitcoin que fue a ningún lugar, como ocurre con aquellos que tratan de copiar Bitcoin sin ser Bitcoin. Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los buenos? ¿Qué herramientas usan unos y otros? Este es el tema del mañanero de hoy, que nos llevará a hablar de El Salvador, Bukele, de Rusia, Putin, del Banco Santander, y no sé quién estará a los mandos de esto en particular, de la banca oscura y del fin del periodismo. Bien, Craig Wright, como digo, se proclama Satoshi Nakamoto. La gente le dice que no lo es y que se calle ya la boca. Y al tiempo muchos medios califican a Bukele, Nayib Bukele, de dictador. ¿Por qué? Bueno, pues le califican de dictador porque Bukele se proclamó presidente de El Salvador antes incluso de que terminase el recuento de votos en las últimas elecciones. Una victoria aplastante por no sé cuántos, bueno, una barbaridad, 1,6 millones de votos que recibió Nayib frente a 160.000 o así que recibió su principal competidor. No es de extrañar, por tanto, que Bukele se proclamase presidente antes de que terminase el recuento. Tan aplastante fue esta victoria que muchos dicen que destruye la democracia. ¿Sobre la base de qué? No está claro. Decía uno en Twitter que el riesgo de llamar dictador a Bukele es que a la gente le empiecen a gustar los dictadores. Y no es de extrañar, porque la victoria conseguida por Bukele se consiguió sobre la base de ofrecer al pueblo lo que el pueblo necesita. Y no siempre lo que el pueblo quiere. Un poco como la canción esta de los Rolling Stones, creo que es la de You don't always get what you want, but you get what you need. Bueno, pues lo que ha ofrecido Bukele en estos años de gobierno ha sido principalmente acabar con el crimen. Destaca un titular que encontré leyendo sobre esta noticia al respecto de la visión de Bukele. Y el titular era uno en el que salía una mujer salvadoreña diciendo: mi hijo está en la cárcel injustamente por las medidas adoptadas por Nayib Bukele y toda mi familia va a votar a Bukele. Esta es la denuncia de la mujer que decía: a ver, ¿cómo es posible? Mi hijo está ahí injustamente, mi hijo ha sido detenido por supuestamente pertenecer a una mara. Como sabéis, Nayib Bukele ha limpiado El Salvador de estas bandas de criminales. Siempre, digamos, deteniendo a todo el que pareciese criminal. Bueno, pues esta mujer se quejaba de que su hijo había sido detenido injustamente y a pesar de eso, toda su familia iba a votar a Bukele. Este creo que es un ejemplo claro de dar a la gente lo que necesita y no lo que la gente quiere. Otra de las políticas supuestamente innecesarias, pero finalmente útiles que adoptó Bukele durante su mandato, primero, fue lo de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y no solamente como moneda de curso legal, sino también como apuesta para invertir en ella parte de la tesorería del país y también como regulación, en el sentido de aceptar a los bitcoiners que vayan a El Salvador y que se dediquen a emprender. El efecto de todo esto ha sido aumentar ligeramente, eso sí, las reservas de riqueza del país, importar talento, esta parte sí que ha sido más importante, y sobre todo una cosa que me encanta, que es la posibilidad de sentar las bases para abaratar su financiación futura, si finalmente acaba lanzando esos bonos que se emplearían para comprar Bitcoin, cosa que pinta cada vez más interesante. ¿Es Bukele, por tanto, un dictador por darle al pueblo lo que el pueblo necesita? Bueno, para abordar una pregunta similar, Tucker Carlson se ha pasado unos días en Moscú y un rato específicamente en el Kremlin. El Kremlin, como sabéis, es ese lugar donde mandan los que están
en Rusia. Bueno, pues Tucker, conocido periodista, ahora freelance periodista, está en Rusia para entrevistar a no otro que el mismísimo Vladimir Putin. ¿Y qué saldrá de esta entrevista? Pues un punto de vista totalmente diferente. Eso seguro. No me veo o no veo a Putin presentándose como dictador. Seguramente saldrá otra cosa distinta. Y Putin, como Bukele, también tiene una gran aceptación por parte de los ciudadanos rusos. Y al tiempo también, como en El Salvador, Rusia no se encuentra en lo que podríamos considerar el lado bueno de la historia en lo referente al dinero, al menos. El Salvador, como sabemos, dolarizó, luego también bitcoinizó, y Rusia, por su parte, tiene un dinero que es menos útil cada vez que se ve sancionado por Estados Unidos, cosa que ocurre, bueno, cada vez que Rusia hace algo que a Estados Unidos no le parece buena idea. De ahí que Rusia sea el segundo país ya con más minería de Bitcoin y que, de acuerdo a un estudio reciente, hasta un 10% de la población rusa tenga cripto. En España, por ejemplo, otro estudio también reciente decía que los españoles solamente tienen Bitcoin o cripto en general en un 5%. Pero bueno, escapar de las sanciones y acceder a un dinero más útil no se hace únicamente a través de Bitcoin. Por mucho que a nosotros nos guste que lo hagan a través de Bitcoin, bueno, se usan también otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues el Santander cayó ayer un 5% en bolsa al descubrirse que Irán estaba usando cuentas bancarias de Santander UK, Reino Unido, para saltarse las sanciones. Sanciones que, como sabéis, han venido impuestas por Estados Unidos, que se pasa el día sancionando a países por hacer cosas que no le parecen bien. Bueno, Estados Unidos viene sancionando a Irán durante unos años y resulta que un tipo abrió una cuenta en Santander UK como si fuese para su empresa, una empresa que se llama Pisco UK, y realmente no la estaba usando para su empresa. Fíjate. Qué engañifa, y realmente la estaba usando para mover dinero de la Petrochemical Commercial Company, propiedad del Estado iraní, y que claramente no debía estar haciendo eso. Es interesante que esta situación, o esta investigación, o esta información, aflore ahora que estamos en mitad del conflicto en el Canal de Suez. ¿Sabéis? El conflicto del Canal de Suez, lo de los Houthis disparando y secuestrando barcos, bueno, todo esto supuestamente está financiado por Irán. O sea que no es de extrañar que ahora se pongan a buscar todas las maneras en las que Irán está sacando dinero y consiguiendo financiación. Financiación que, como veis, luego acaba llegando a según qué grupos para hacer según qué cosas. O sea que no es de extrañar que esto ocurra, pero para Santander lo que supone esto es que se expone a multas de varios cientos de millones por no cumplir las sanciones de Estados Unidos, incluso si había desconocimiento por su parte. No es la primera vez que esto ocurre. Standard Chartered ya tuvo que pagar más de $1.000 millones y Unicredit 1.300 millones de dólares en 2019 por no cumplir las sanciones de Estados Unidos a los diferentes países. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues para Irán simplemente que una pata se les cae, que Pisco UK ya no sirve como tapadera para mover dinero, habrá otras que se mantengan en pie, pero para el ciudadano de a pie, valga la redundancia, esto implica al final menos bancarización. Pues, ¿qué supone todo esto? Esto lo que supone es que el Santander ha seguido unas políticas para abrir cuentas que son cada vez más duras y que te exigen cada vez más cosas. Cuando tú vas al banco y te piden un montón de mierdas es porque el banco tiene que cubrirse del riesgo de que tú no estés abriendo una cuenta tapadera de la Petrochemical Company de Irán. ¿Qué pasa cuando a el Santander le meten 1.000 millones de euros de sanción, cosa que es posible que ocurra? Pues que el Santander se preocupará más todavía de pedirte más mierdas, lo cual al final acaba teniendo un efecto y un coste oculto en la bancarización y en la capacidad de las personas de mover dinero. Personas que no tienen la capacidad de montarse tapaderas, como sí que puede hacer un Estado como Irán. Y hablando de cuestiones ocultas, costes ocultos, cosas que ocurren en la sombra, llegamos a los shadow banks, los bancos oscuros. El Financial Times ha publicado un artículo reciente a este respecto, un artículo en el que además nos habla de ¿para qué sirve la banca y cómo crea dinero? Así que voy a citar al artículo porque lo explica bastante bien. La banca es el negocio de crear y difundir crédito o dinero. Los banqueros deciden quién obtiene un préstamo y en qué condiciones, y poseen este poder en virtud de un acuerdo suscrito con el Estado, un acuerdo invisible, ya sabemos. En 1864, la Ley Bancaria Nacional otorgó a los bancos autorizados por el gobierno de Estados Unidos un monopolio efectivo sobre la creación de dinero.
El gobierno cedió su poder constitucional de acuñar moneda a los banqueros privados. A cambio, claro, exigió a esos mismos banqueros que mantuvieran bonos del gobierno en reserva, creando así una demanda garantizada de deuda pública. Este quid pro quo, este yo te rasco y tú me rascas, fue un acuerdo que la mayoría de los países han considerado oportuno mantener desde entonces. Ya te digo. Por la misma época, al otro lado del Atlántico, Walter Bagehot justificó el sistema bancario privado por razones de eficiencia. Argumentaba entonces que los banqueros privados eran los más indicados para decidir quién debía obtener un préstamo y en qué condiciones, porque disponían de la información pertinente basada en las relaciones locales. Desde entonces, las concepciones, tanto de la naturaleza de la banca como de la mejor manera de regularla, han cambiado. Durante el periodo posterior a la depresión, los reguladores se preocuparon cada vez más por evitar las quiebras bancarias y aislar los depósitos. Ocasionalmente intervinieron para establecer límites y otras cosas. Tras la crisis de 2008, la regulación bancaria pasó a centrarse, no obstante, en la prevención del riesgo sistémico. No ya de un banquito por aquí, sino del riesgo del sistema. Estados Unidos aprobó entonces la ley Dodd-Frank, diseñada para hacer que el sector fuera más seguro y estuviera mejor capitalizado, de modo que el gobierno no tuviera que rescatar a ningún banco nunca más. Resultados cuestionables de esta ley. Uno de ellos ha sido la disminución de los préstamos a prestatarios considerados demasiado arriesgados o demasiado problemáticos desde el punto de vista normativo, lo cual me devuelve a la cuestión esta del Santander. Pues al final muchas veces no es que no se le dé un préstamo, no es que no se cree dinero para un agente en particular porque ese agente no cumple con los requisitos o no parece suficientemente solvente. A veces no se le da dinero o no se crea ese crédito simplemente porque es un jaleo, porque tienes que rellenar 800 papeles y es como que, mira, la pereza me puede. Así que esa capacidad bancaria desaparece por este problema. Continúa el artículo, pero hace tiempo dice que existen prestamistas no bancarios al margen de la regulación. Estamos llegando ya a estos shadow banks y las nuevas formas de banca en la sombra han venido a llenar este vacío. Los bancos en la sombra son intermediarios financieros no bancarios, que actúan como bancos pero no están regulados como ellos. Su atractivo está basado en los beneficios. Su atractivo basado en los beneficios es claro. Los bancos en la sombra pueden prestar a prestatarios de riesgo sin ser examinados por el sistema de control financiero. La nueva industria en auge, respaldada por este shadow banking, es el crédito privado, que con un peso de 1,5 trillones de dólares empieza a ser algo que al que escribe el artículo le preocupa por el riesgo sistémico que esto supone para el sistema. Debería, por tanto, regularse esta banca oscura, deberían regularse estos agentes que actúan como bancos, pero que no son bancos, que crean dinero, aunque supuestamente no deberían estar creando este dinero. ¿Qué ocurriría con ese dinero si se hiciese? Si realmente se regulase como se regula la banca clara, la banca que está a la luz. Bueno, lo que ocurriría es lo mismo que ocurre con la bancarización de las personas, que se reduciría. Ese dinero desaparecería y si desapareciese ese dinero, ¿quién caería? Pues cada vez que el dinero desaparece del sistema, alguien que estaba esperando que ese dinero le llegase en algún momento porque tenía un préstamo por ahí, pues lo pierde. Y si lo pierde, ¿qué ocurre? Pues que se llevará a otros por delante, así que la misma regulación podría ser la que provocase esa caída sistémica. Y es que se ha creado un sistema por el cual bancos claros y oscuros tienen la capacidad de crear dinero. Y lo peor, que no es eso, lo peor es que es un sistema donde crear dinero carece de riesgo, pues todos saben que si lo creas, prestas y lo pierdes, te rescatarán con el dinero de todos. Lo harán, claro, siempre y cuando piensen que eres bueno para el sistema. Pero ya vemos que decidir quién es bueno y quién es malo, saber quién es quien dice ser y quién no, es una cuestión muy difícil de desentrañar en muchos casos. En este punto es donde la transparencia imperfecta de Bitcoin y su incapacidad de ser impreso brilla. Brilla en este mundo en el que, francamente, las alternativas son muy pobres o dejan mucho que desear. El periodismo, como veremos después de una breve pausa de 30 segundos, no está ayudando para nada a arrojar luz sobre la verdad que deberíamos encontrar en este mundo. 30 segundos para deciros que este contenido sale adelante gracias a vosotros, así que puedes compartirlo para que llegue a más gente. También 30 segundos para deciros que me puedes ayudar de otra forma, que es ayudándote a ti. Y esto es si compras Bitcoin a través de Relay, una empresa que, por cierto, ha conseguido
alcanzar el break-even, lo cual es importante en cualquier empresa bitcoiner que empiecen a ganar dinero. Esto está muy bien. Bueno, pues Relay te ayuda a comprar Bitcoin de manera fácil. Puedes hacerlo a través del enlace en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox, empresa que también gana dinero, gracias a Dios, y que se dedica a vender dispositivos para la autocustodia de Bitcoin. Bueno, pues cómprate uno o cualquier otra pijada para la autocustodia a través del enlace que te lleva a Bitbox en la descripción. Y pasemos al fin del periodismo. Y es que, como decía, el periodismo no está ayudando a arrojar luz y eso se está viendo reflejado en lo que está ocurriendo con el sector del periodismo. La oleada de recortes de empleo de estos periódicos se ha extendido por algunas de las organizaciones de noticias más notables de Estados Unidos, incluido Los Angeles Times, que ha despedido al 20% de su plantilla recientemente. Pero los despidos se extienden más allá de los periódicos. Por ejemplo, BuzzFeed ha cerrado su división de noticias y Sports Illustrated ha cesado por completo sus operaciones. Sports Illustrated, ¿os acordáis de las portadas de Sports Illustrated? Se han perdido para siempre. Otras publicaciones venerables como la revista Time, The Atlantic, The Washington Post, NPR, Bloomberg, Condé Nast, The New Yorker y Vanity Fair no han sido inmunes a esta tendencia y todos recortan puestos de trabajo tras perder decenas de millones el año pasado. Según el informe de Axial, en 2023 se recortaron 20.000 puestos de trabajo en medios de comunicación, 6 veces más que el año anterior. Una tendencia que parece acelerarse en 2024. ¿Y por qué se pierden estos empleos? ¿Por qué se van todos los periodistas a la calle? Bueno, en el centro de la convulsión del sector se encuentra una profunda pérdida de confianza entre los lectores, que ha provocado un descenso de las suscripciones y de los ingresos publicitarios. Las encuestas indican que la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación ha alcanzado un mínimo histórico. Nadie se cree nada. Solo 1 de cada 3 ciudadanos expresa alguna confianza en los medios de comunicación. Un asombroso 40% de los estadounidenses profesa una confianza nula. Estos son los que realmente no se creen nada de nada. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, esto viene un poco dado por la línea editorial. Esto es la necesidad contractual de contar lo que te dicen que cuentes y no lo que tú quieres contar. Cosa que los periodistas venían haciendo históricamente, pero cada vez son menos capaces de poder hacer. Esta es un poco la razón por la cual lancé este mañanero, para que tengáis la posibilidad de acceder a noticias que no siguen ninguna línea editorial más allá de lo que a mí me apetece contar. Y un buen ejemplo de esto es lo de Tucker Carlson en Rusia. ¿Tú crees que Tucker Carlson habría podido ir a entrevistar a Putin si aún siguiese trabajando para la empresa periodística para la que trabajaba antes, creo que era CNBC? Pues no, imposiblemente. Pero no es el periodismo el único sitio donde se despide a gente. Y es que Twitch ha despedido o está despidiendo al 35% de su plantilla, Hasbro al 20%, se acabaron los juguetes, Spotify al 17%, se acabó la música, Levi's al 15%, cómprate un vaquero, Xerox, que no sabía ni que seguía existiendo, al 15%, Duolingo al 10%. Bueno, todo el mundo está despidiendo a un montón de gente. Incluso BlackRock al 3% de la plantilla o Pixar a 1.300 empleados. O sea que no habrá muchas películas de Pixar este año. Se está despidiendo a mucha gente, lo cual es curioso de conjugar con los datos de empleo de Estados Unidos que cubrí ayer y que ya decía que no parecían del todo ciertos o certeros teniendo en cuenta lo que realmente estaba pasando. Bueno, pues estos son ejemplos de lo que viene ocurriendo. Curiosamente, donde no despiden es en España y realmente deberían despedir más. ¿Por qué? Bueno, hay un dato de absentismo laboral que no deja a nadie indiferente. Las plantas españolas de vehículos trabajan aún con niveles de producción muy alejados de sus máximos históricos de 3 millones de unidades de coches producidas alcanzados en 2003. Anda, fíjate, en el mañanero de ayer hablaba de cómo España no había conseguido llegar al consumo de electricidad de 2003, 20 años después. Bueno, pues también en 2003 fue el año en el que más coches se fabricaron en España. Me pregunto si estará relacionado y ya me respondo yo, seguro que sí. El sector de fabricación de vehículos fue el segundo con mayor tasa de absentismo nacional, con un 11%, solo por detrás de las actividades sanitarias, donde tampoco trabaja ni el tato, con un 12,2%, situándose muy por delante de la media nacional del 7% de absentismo. Esta cifra además se ha duplicado en los últimos 10 años. Vamos, que la gente que trabaja en el sector automovilístico se ha dado cuenta de que si no va a trabajar tampoco pasa nada. Si despedir fuese más sencillo, digo yo,
la cosa esto no ocurriría. Pero como sabéis, en España se ha venido protegiendo a los empleados a costa del coste que esto implica a los empleadores. Y bueno, aquí tenemos un poco los resultados de esta política, que lo que hace es que cada vez se invierta menos en traer trabajo a España, ya que ¿para qué traer trabajo a España? Para que trabajen 4 pelados que luego encima la mitad de los días no vienen. Bueno, pues ya sabes. A veces tienes que darle a la gente lo que necesita, que son despidos, y no lo que quieren, que es trabajar tranquilamente en muy buenísimas condiciones todos los días de su vida. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de dónde podrá buscar trabajo toda esta gente que se vea despedida en algún momento, y es que podrán buscar trabajo en Bitcoin, ya que los ETFs están haciendo mucho trabajo de conversión a bitcoiners por nosotros siendo a la comunidad bitcoiner previa a los ETFs. Resulta que todos estos ETFs que han surgido recientemente, que permiten la compra spot de Bitcoin, están metiendo anuncios en Google sobre los ETFs de Bitcoin como si no hubiese un mañana. Google además aceptó hace poco la publicidad de cripto, que había prohibido durante unos años. Bueno, pues aprovechándose de esto, todos los ETFs están metiendo anuncios allí, como digo, como si no hubiese un mañana. ¿Qué historia estarán contando? Pues no lo sé, pero si encontráis anuncios de estos, me los podéis pasar, tengo curiosidad. Y bueno, pues nada, el trabajo que, como digo, están haciendo por nosotros. Ole por ellos. Ya decía yo que el departamento de marketing de los ETFs iba a traer a mucha gente a este mundillo. Bueno, a ver a quién trae, porque luego entra cualquiera aquí que no veas. Pero bueno, cerremos con la necrológica, el mañanero de hoy. Y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Jack Kirby, ilustrador que dio vida a personajes de cómic como Iron Man, Capitán América, los X-Men, Hulk, todos estos personajes guays. Bueno, pues los ilustró en la forma que conocemos este señor, Jack Kirby. Y me parece genial que esta persona venga a cerrar el mañanero de hoy, pues son estos personajes de cómic unos que ilustran el tema del mañanero de hoy. Y es que a veces, o casi siempre, es muy difícil saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y los personajes de cómic muchas veces nos muestran esto, que pasan de ser buenos a ser malos en función del cómic en el que estés. Así que, sí, una buena manera de cerrar el mañanero de hoy. Compartid este contenido si os gusta, buscadme en Twitter, @alberto_mera, y podéis comprar Bitcoin a través de Relay, así como guardarlo en una Bitbox, que es un dispositivo USBiano para guardar Bitcoin de manera segura. Encontráis enlaces y descuentos en la descripción. Pues Ana, pasad un buen día. Por aquí ya estaría.